Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro de Bolivia. Junto a nosotros hoy día se encuentra Gustavo Javier Hernández de la Peña y presentará su libro Evangelio de la Fantasía junto a la embajadora cultural Luz Alfa Vargas. Pueden comenzar, muchas gracias. Les saludamos con especial afecto desde nuestra Feria Virtual Bolivia 2025. Estamos aquí en esta gran feria para llevar a ustedes el arte y presentar a todos los artistas que están presentes aquí en nuestra feria. En esta feria virtual de la Confederación Internacional del Libro, que gracias a Alan Morales y César Salvatierra es posible llegar a todo el mundo y llevar a todos ustedes a grandes artistas, escritores y poetas. Bien, en este día maravilloso estaremos desde Bolivia llevando nuestra escritura y lectura en esta obra literaria y hablaremos de este país maravilloso del cual la etnia de sus pueblos es una gran identidad de Bolivia, como lo es los quechuas. Bolivia es un país sudamericano, se encuentra en el continente americano, pero en la parte sur. Estamos aquí para llevar a todos ustedes esta información de Bolivia. Bolivia como capital tiene a Sucre y su moneda principal es la boliviana y su presidente actual es Luis Arce Catacora. Bien, pues vamos a dar inicio a la presentación de nuestro invitado especial, un gran escritor aquí presente con nosotros. Él es Gustavo Javier Hernández, quien nos hará favor de presentarse y vamos a escuchar quién es Gustavo Javier Hernández. Bienvenido a esta Feria Virtual Bolivia 2025. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Javier Hernández de la Peña, es mi nombre, pues ahora sí, que se me adjudicaron por mis padres y por el Estado, pero mi nombre artístico o en el cual me he identificado a través de mi trabajo es Gustavo Kraft. El seudónimo Kraft lo retomo del alemán, que denomina como fuerza, voluntad, pero también se adjudica a un escritor muy prominente de la literatura neogótica, que es Howard Phillips Lovecraft, y de ello retomo pues como por decirlo, su apellido, y de ahí ya me puse como Gustavo Kraft, mi seudónimo artístico. Soy ingresado de Filosofía y Letras de la Benemérita Autónoma de Puebla, la Universidad de la UAP, aquí en el estado de Puebla, en México, y me he dedicado en la literatura, en la pintura, en la escultura y también dando clases a jóvenes de diferentes medios escolares, desde el básico, que es la secundaria, hasta el medio superior, que son los bachilleratos o preparatorias. Y pues la literatura ha sido para mí una herramienta en la cual, como mi carrera, o más bien dicho, mi especialidad, que es la filosofía, el manejo del lenguaje y eso, a través de la literatura, pues se puede dar otro tipo de abordamiento que no se lo da la filosofía, porque pues la filosofía nos argumenta cuestiones como más cuadradas, por así decirlo, científicas. En cambio, en la literatura se puede dar más abrir más el abanico de posibilidades, porque bien lo dice Julio Verne, ¿no? Que la literatura es la ventana de las mil ventanas. Entonces podemos anteponer la fantasía como un medio de alternativo, como de denunciar una posible verdad o bien una posible realidad. Igual también me gusta mucho el trabajo de Isaac Asimov, que plantea esta cuestión de que el entorno de la literatura pues es como la herramienta del visionario y así. Y bueno, pues ese es Gustavo Kraft, tengo 37 años y he creado un universo que se llama Array, el planeta de la guerra, que tiene como base o denominación que le denominaron mis lectores como el Evangelio de la Fantasía. Muy bien, pues tenemos a un gran escritor, ya escucharon
Él es también docente de la Universidad Autónoma de Puebla. Muy bien, pues estamos aquí para conocerle y para conocer sobre todo el arte que usted nos brinda a todo el mundo en esta maravillosa mañana, ya que estamos deseosos de saber qué es el Evangelio de la Fantasía y en esa obra literaria que plasma con gran interés para toda la ciudadanía que estamos sintonizando en este día. Vamos a solicitarle a nuestro escritor que nos cuente Evangelio de la Fantasía, por qué escribió Evangelio de la Fantasía, en qué se inspiró, y bien, pues lo vamos a escuchar nuevamente. Bueno, pues a base del contexto de sus preguntas, ¿en qué me inspiré? Me inspiro mucho en las palabras que me dejaron en mi mentalidad como mucho eco, la de Isaac Asimov, el escritor del Yo Robot, en el que uno de sus trabajos plantea qué es lo real, qué es la realidad. Tangiblemente los científicos pues denominan la realidad a todo lo tangible, a todo lo que se puede conocer, método experimental, etcétera, ¿no? Pero realmente, ¿qué es la realidad, no? O sea, si uno se pregunta en un contexto ya más allá de lo físico, que es la metafísica, pues pareciera ser que es un simple sueño en el que el ser humano contiene en su brevedad de tiempo en años y cuando muere o fenece, pues se acaba ese sueño, ¿no? Hay muchas, opiniones desde lo teológico, que existe una vida después de la muerte, que es ahora sí, lo religioso, lo científico que plantea la nada, lo metafísico como un cambio de energía, lo espiritual desde la pues, cosmovisión de los budistas, que es la transformación de la mentalidad o bien la trascendencia de nuestra subconsciente, o desde lo psicológico, lo parapsicológico también, ¿no? Hay muchas formas de deducir este viaje denominado vida, pero pues no sabemos, eh, volviendo a la connotación de la ciencia, en un método realmente experimental que pueda ser la muerte. Entonces, a base de esto, del planteamiento de qué es la realidad, me inspiré para jugar con la realidad misma. Es un trabajo, a raíz es un trabajo no meramente literario, también cuestiona la filosofía, desde el momento de cuestionar lo real. Entonces yo, la inspiración que me dieron mis libros fue jugar con la historia universal de la humanidad. Retomo todas las batallas más importantes de la antigüedad, como lo fue la batalla de Lago Pepius, la batalla de Kulikovo, la batalla también esta que tuvieron los griegos contra los persas, que se conoció como las batallas, las guerras médicas, que fueron todas estas connotaciones de cambios de gobierno, de políticas, también las batallas púnicas de los romanos contra los pueblos que se oponían, que eran los cartagineses en África. Todas esas batallas antiguas imperiales vienen en toda mi saga en un concepto fantasioso, porque juego también con mis lectores a que se cuestionen si esas batallas, como nos las narran los historiadores, Plino el Viejo, Herodoto, tantos historiadores, pero como lo dice Nietzsche, al fin y al cabo son pseudo verdades, o bien dicho, verdades que en su momento no pasaron así, ¿no? O se transcriban en el tiempo. Al fin y al cabo, la historia sigue siendo un pseudo relato, ¿no? O sea, desde la filosofía hago ese planteamiento y lo meto a la fantasía, dando a entender mi propuesta en la red es que también la historia, aunque fue real en su momento, como ya no es real en el presente, porque ya fue, sigue siendo como algo fantasioso, ¿sabe? Entonces, eso, volviendo a retomar el concepto de lo real, es como decir, ajá, lo real se entiende por lo que vivo, pero lo que yo no viví no puedo garantizarte cómo fueron los hechos. Entonces, de ahí empecé a jugar, esa fue la inspiración para mí hacer a Raid. Y introduzco también el Evangelio, o sea, con todo respeto, mi saga también retoma partes del Evangelio, volviéndolas interesantes para la juventud, no desde el marco teológico, sino simplemente del marco del entretenimiento, ¿no? La figura más emblemática que juega en mi saga es Cristo, bien conocido como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque me di la tarea de investigar mucho a Jesús, no solo de lo religioso, también existe un Jesús antropológico
De hecho, tuve que viajar hasta Tierra Santa, tuve la experiencia de estar en Turquía, en Efeso, en muchas partes donde estuvieron sus apóstoles inclusive, y investigando fuentes de historiadores. No nada más me quedo con lo religioso, porque como lo dice Michel Foucault, ¿no? En la cuestión de controlar la verdad, también a veces el poder antepone juicios de verdad, entonces yo no me puedo quedar con lo que me dice ciertos sistemas, tengo que abrir más brecha como lo es mi pasión, la filosofía, en el encuentro de la verdad, aunque como lo vuelvo a retomar en las palabras de Nietzsche, no hay una verdad sustantible, parece que solo son juegos de verdades impuestas, pero mediante la fantasía encontré mi propia verdad, ¿no? Que siento que nosotros como seres cognoscibles, como lo dice Immanuel Kant, en esta cuestión de la racionalidad empírica Sí. de nuestra razón pura, yo creo que podemos tener la libertad de entretenernos con lo que ha sido la humanidad y lo que es nuestra historia como seres tangibles. Eso es la inspiración que me dio y pues más adelante voy a retomar las fuentes, a hablarles eh, de lo que es Array, pero creo que con esta pequeña connotación puede ya contestar a esa pregunta de qué fue lo que me inspiró. Lo que me inspiró es la realidad y nuestra existencia que es tan breve en la vida. Muy bien, pues qué interesante es escuchar de viva voz del autor, en este caso de nuestro escritor Gustavo Javier Hernández, quien nos trae para todos ustedes, para todo el mundo, en sí el conocimiento del porqué de esta obra literaria, el Evangelio de la Fantasía, y sobre todo en qué se inspiró, porque es muy cierto que los autores tenemos que basarnos en hechos reales para poder llevar de manera fantasiosa y a cierto punto algunos aspectos ficticios, pero que esta es una realidad, el evangelio de la fantasía. Y queremos saber desde cuándo fue escribe nuestro autor Gustavo Javier Hernández, desde cuándo tiene el amor por las letras y la investigación. Bueno, pues la inspiración me empieza a dar la inquietud en la literatura a partir de los 18 años. Ya llevo, bueno, en lo que es esto de periodo hasta mis 37 años, pues sí, ya una brecha de eh, leer mucho, de connotar muchos autores, no solo de lo literario, también lo filosófico, lo teológico, lo teosófico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me empezó a mí a motivar a escribir primero fue la poesía. Bien lo dice Platón en el libro de la República, que cuando los jóvenes son seducidos por el conocimiento o bien por la literatura, lo primero que los toca es la poesía. Y generalmente a mí me tocó la poesía. A los 19 años publiqué mi primer libro que se llama Germen de Poesía. Es un poemario de 48 versos o si no mal recuerdo 60 por ahí, en el que combino dos tipos de poesía en su momento, ¿no? Que leía yo mucho cuando era un joven de 18 19 años, que era la poesía gótica o bien dicho derivada poesía maldita que revolucionara en el siglo XVIII, siglo XVII en Francia por los famosos poetas malditos, Charles Baudelaire, Paul Valéry, Cementerio Marino, una de sus grandes obras, ¿no? Auto Rimbaud, Una temporada en el infierno. Y bueno, ahí está, ¿no? Eso fue lo que a mí me motivó mucho, conocer este tipo de poesía que maldecía la existencia, que no gustaba de vivir, de amar. Inclusive el odio es un sentimiento que pesa más en el humano que el amor y lo retoma Charles Baudelaire en la antología de las flores del mal, ¿no? Como este sentimiento denominado amor también es una maldición. Entonces, eso fue lo que me empezó a mí a pasmar de la brecha de la literatura. Y ya empecé a leer también poesía romántica, ¿no? Bien, es más conocida y más novedosa la poesía romántica, desde los autores más clásicos, ¿no? Lope de Vega, Ramón Campoamor, Rubén Darío, bueno, hay infinidad de poetas, románticos, posrománticos, ya ustedes sabrán que les gusta mucho la poesía, ¿no? Entonces me di a la idea de combinar dos tipos de poesía, por eso se llama germen de poesía, combinar y entonces esos germen de poesía, por eso Creo que desconectó su
Su audio, no se escucha. Al parecer se desconectó el audio, quizá. No, ve que él está explicando. No, Gustavo Javier, para que nos escuchara o que nos viera, para que se entere de que no se escucha, que quizá apagó el micrófono. Dios mío. Es lamentable que no se escucha. No se escucha. No se escucha. No, no se escucha. No, no. Vea su audio. Su micrófono quizás, el micrófono, quizás se apagó, ¿Ya se escucha? no se escucha, se alcanza a escuchar algo. Hable por favor para ver si se escucha. ¿Ya se escucha? Bien. A ver, hable por favor. ¿Sí se escucha? No. No, muy, muy lejos se escucha. Hable por favor para saber. Hable, hable para ver. Puse algo en el chat. ¿Se escucha? No se escucha. No se escucha. ¿Qué se fue el audio? No, no se escucha. No, no se escucha. No se escucha. ¿Usted sí me escucha? Sí, yo sí la escucho. No se escucha nada. Voy a tratar de meter en la computadora. No, no se escucha. ¿Se escucha? Muy ¿Sí se bien, sí, escucha? perfecto. Sí, sí, perfectamente. ¿Usted me escucha? A ver, estoy ahorita desde la laptop. Sí, sí se ¿Ya se escucha. escucha? Sí se escucha. ¿Usted me escucha?
A ver, déjeme ver. ¿Ya me escucha? Sí, perfectamente. Ah, ok. Deje nada más me salgo, es que estaba desde el móvil y me hablaron y se fue el sonido. Salga del móvil porque se escucha eco. Sí, ya me salí. A ver, mm. Bien, adelante, Gustavo Javier Hernández Ok, de disculpen, la es Peña. que Él es me marcaron y se fue el audio. un gran poeta, un gran escritor y poeta que el día de hoy nos ha traído el Evangelio de la Fantasía. Y bien, pues queremos ver alguna portada de sus obras. ¿Las tiene ahí? ¿Conocer? ¿Te ve? Ese es, Este es el libro sí, 2. Sí, este es es el libro 2 y el libro 2. este es el libro Sí, 3. porque es una saga. Ajá, este es Muy bien. este libro que estoy aquí mostrando en la pantalla, pues es el más fuerte que se denomina como Evangelio, porque ahí ya hace bueno, ya hago ahí la labor de lo que hizo en su momento este personaje Jesús de Nazaret y lo combiné con un personaje también muy emblemático en la historia universal de toda la humanidad, sobre todo para la historia occidental, que es este Alejandro Magno, ¿no? Por eso se llama el título el Rey de Reyes, porque hice una investigación sobre la cuestión de los reyes en la tierra, o sea, políticamente hablando, qué es lo que connota a un hombre o el rango de denominarlo rey. Y bueno, hay algo Muy bien bien. interesante, ¿no? Hay algo muy interesante que, pues, Rey, supuestamente en una de las obras del Marqués de Sade, que fue un escritor revolucionario que de hecho es el impulsor del embrión de la Revolución Francesa en Francia, siglo XVII, XVIII, en una de sus cartas menciona que rey es aquel hombre que antepone el poder de la monarquía. Es un poder absolutista, es un poder que no se puede cuestionar. Inclusive en la Edad Media se ve toda este control que tenían los reyes sobre el pueblo, ¿no? Hay textos medievales muy interesantes que si uno los estudia desde el juicio de la razón, eh, puedes también cuestionar por qué había tanto autoritarismo en ese momento, ¿no? Inclusive los matrimonios no podían concebir la cópula sin el permiso del rey. Entonces un rey era un mediador absoluto en la antigüedad, ¿no? Ahorita pues ya ese poder ha desaparecido en algunos países, sigue supuestamente funcionando esto como monarquía, si no mal recuerdo hay reyes todavía en Londres, en Francia, pero no intervienen ya en el Estado porque también ya está una cuestión federal o federativa. Entonces, en este libro de Rey de Reyes, hago un planteamiento en el que un rey tiene un tiempo para gobernar tangiblemente la realidad del conjunto de un estado o de una nación, pero una vez que el rey desaparece también su existencia. Pero ha habido reyes que aunque no conquistaron por las armas o por la política, siguen más vigentes, ¿no? En el caso de Cristo, ni se sabe a ciencia cierta que él quiso fundar una religión, porque hay muchos textos manipulables ahí. Pareciera ser que estos líderes espirituales no desean un sistema, simplemente la liberación del hombre, ¿no? De la antropología, del espíritu. Y vuelvo a retomar, por eso a mí se me hace más interesante una figura de denominarlo rey que es Cristo, ¿no? En esta cuestión de que, como lo dice en uno de los textos Carlos Marx, que el cristianismo es como el embrión del comunismo, ¿no? Todo eso es Arreit, es toda una investigación. Llevo 25 años de mi vida leyendo mucho, viajando mucho, e investigando muchas fuentes, desde lo filosófico, lo antropológico, y juego ya con la fantasía para que mi lector se entretenga y mediante el entretenimiento pueda también cuestionar el conocimiento. Muy bien, pues lamentablemente el tiempo nos está transcurriendo ya y agradecemos mucho a Gustavo Javier Hernández de la Peña y nos trajo este día sus obras a presentar, sobre todo el Evangelio de la Fantasía, que es una saga en la cual él
está plasmando una historia a través del arte. Entonces, desde su perspectiva, obviamente, pero es muy interesante hablar con nuestro poeta y escritor Gustavo Javier Hernández de la Peña, y que por nombre artístico también nos estaba ya comentando que él se identifica también con su nombre artístico. Bien, pues agradecemos infinitamente que haya compartido con nosotros y esperamos que nos brinde un mensaje de despedida en esta maravillosa mañana en la que lo escuchamos con mucha atención. Bueno, pues el mensaje de la despedida es que nosotros como lectores y como aprendices de la existencia, pues no nos quedemos nada más con lo que nos da el sistema. Creo que estamos en un pleno siglo muy contundente en el que ha habido muchos cambios desde la geopolítica, desde la naturaleza, inclusive estos cambios que empieza a tener la Tierra en África, ¿no? Donde ya se empiezan a separar ciertas placas tectónicas, en México también mucha energía sismética y todo esto, estos cambios revolucionarios creo que también tienen que despertar en la humanidad un cambio de la conciencia y que demos bueno, este es el atrevimiento que me quiero resaltar como en mi saga, como lo dijo Kant. Hay que atreverse realmente a ser reflexivos y no solamente quedarnos con la pasión, porque nuestra humanidad ha sido construida por los deseos, por el miedo y por la pasión, pero no por la razón. Entonces creo que necesitamos tener realmente una aventura a despertar la mentalidad. Ese es mi mensaje. Muy bien, pues agradecemos infinitamente que en esta mañana nos haya compartido su saga y esperemos que próximamente en otra feria, porque es muy interesante hablar con usted, y tenemos Gustavo Javier Hernández de la Peña en la Evangelio de la Fantasía, en esta saga que puede darnos mucho más del arte que él nos tiene para todos ustedes. Pues nos despedimos invitando a todos ustedes a que permanezcan en esta feria virtual Bolivia 2025 a través de la Confederación Internacional del Libro. Agradeciendo infinitamente, les dejamos nuestro respeto y admiración y bendiciones para todos. Muchas gracias.